Recientemente en Hollywood se han destapado ciertos casos de abuso sexual, la mayoría perpetrados por personalidades con poder dentro de la industria. Actores como Kevin Spacey, Dustin Hoffman y productores como Harvey Weinstein han sido como el target de las acusaciones. Hoy, en nuestro episodio de Érase una vez en el cine, hablaremos con Elaine Félix. Elaine es educadora sexual y vamos a tener una conversación para ver cómo es la conducta o qué existe en las mentes de estas personas y cuáles son las consecuencias de estos actos que nadie aprueba. Elaine nos va a contar un poquito acerca de qué podría existir detrás de todos estos hechos. Harvey Weinstein, James Thomas, Corey Haim, todos se han visto envueltos en casos de abuso sexual o de acoso sexual, o otros han acusado a otros. En casos recientes, Charlie Sheen fue acusado. Ahora, hace unos días, Louis C.K. fue acusado. Todos son hombres que han acusado a otros hombres y mujeres también. La mayoría son mujeres que han acusado a los hombres de acuso. Y alguien me dijo recientemente que no se ha visto todavía el primer caso de un hombre acusando a una mujer. Y yo estoy seguro que sí ha pasado en muchísimas, pero yo pienso que a la gente como que no le importa mucho eso. Sí, pero yo te puedo decir por qué pasa eso. ¿Por qué? Precisamente porque un hombre no va a acusar a una mujer de abuso porque lo hace débil. Y es una sociedad de machistas, patriarcal, donde el hombre vulnerable no es hombre. Ese es el mandato social. Tú sabes que en Hollywood, por lo menos en el mundo del arte, es casi costumbre que se conoce que sí hay abuso y que sí hay y que muchas personas utilizan su sexualidad para conseguir cosas. Y te pongo un ejemplo. En la década del 40, 50 del cine, existía lo que era el Star System, que era este productor famoso, con poder, le gustaba una muchacha, por ejemplo, te puedo decir Marilyn Monroe, y yo me enamoré de Marilyn Monroe y yo te quiero hacer una estrella, pero tú eres mi propiedad. Entonces, yo te pago clases de actuación, te pago clases de baile, clases de todo para crearte a ti como estrella, pero tú me perteneces. Un sentido como de pertenencia, que eso fue cultura por muchísimos años. Te puedo mencionar muchísimos casos. Incluso Charlie Sheen tuvo relaciones con muchachitas de 14, 15, 16 años, pero nunca hubo una demanda sexual de esas niñas, solamente era una preferencia de él. Entonces pasó el tiempo, pasaron los años y eso se quedaba. Te lo digo porque Harvey Weinstein viene con casos de hace 30 años y es ahora que se está saliendo todo eso. Entonces yo no sé si es porque ya es una moda o porque realmente hay una revolución. Mi pregunta para ti, Elaine, es ¿qué cabe en la cabeza de un personaje como Harvey Weinstein, que es un personaje, que es un señor tan poderoso en el mundo del cine, para que tenga ciertas libertades hacia las mujeres? Precisamente porque la construcción de la masculinidad que se hace, no solamente aquí en República Dominicana, la gran mayoría de las sociedades del mundo tienen una construcción en base al macho, al hombre que tiene derecho y que se le ha enseñado que vale por tener poder, por tener mujeres, porque el cuerpo de las mujeres es para usarse y sobre todo porque cuando ese hombre puede tener acceso a una mujer, tiene que pedir una recompensa. Le da lo que la mujer busca, en este caso, fama, poder, pero su recompensa a cambio es sexo. Precisamente porque la sociedad le ha enseñado que vale por el pene y por el uso que le da al pene. Es un tema bastante profundo porque hunde sus raíces en cómo se construye la masculinidad y qué hace que un hombre agreda a una mujer y una mujer no haga eso con un hombre. Porque la construcción de la feminidad no es esa, precisamente porque todo lo contrario, nosotros nos enseñan que nosotras tenemos que depender de un hombre para hacer y que nuestra media naranja es lo que nos va a completar. Entonces, cuando hablamos de acoso, cuando hablamos de abuso y sobre todo de una persona como él que tiene tanto poder,
es una forma de decir que es un hombre y que tiene lo que la sociedad le ha exigido, poder, mujeres y dinero. ¿Qué diferencia hay entre un abuso sexual y un acoso sexual? Yo sé que mucha gente cree que son las mismas cosas y que involucra violación en ambos casos. Mira, acoso y abuso transgreden lo que nosotros en educación sexual llamamos el consentimiento. Las dos son fenómenos que violan el derecho de las personas a no ser agredidas sexualmente. Cuando hablamos de acoso, es una persona que está siendo lamentablemente vulnerada, ya sea con un piropo, ya sea con una insinuación, con una mirada, con una palabra obscena, con un gesto. Si le muestras pornografía se considera acoso, pero hay un fenómeno bien importante y es el acoso sexual, que no necesariamente tiene que ser abierto, no tiene que ser una propuesta indecente como mucha gente piensa. El acoso puede ser tan sencillo como una mirada constante. Se convierte en acoso porque es una conducta repetitiva. Cuando hablamos de violación sexual ya es un hecho consumado, donde ya tenemos una persona que está agrediendo de manera evidente a otra. En el caso de un adulto que agreda a otro adulto, estamos hablando ya que lo toque, que de alguna manera lo viole sexualmente, o puede también hacerle cualquier tipo de vulneración a una imagen que esa persona publique en las redes sociales. Se considera también una violación sexual, donde se vincule con la parte sexual erótica. En el caso de un adulto que está involucrándose con un adolescente, por el simple hecho de insinuar, de mostrar sus genitales, de enseñarle una imagen porno o de enseñarle cualquier tipo de contenido, ya se considera una violación porque es un menor. Entonces, cuando hablamos de violación, tenemos que establecer las edades de las víctimas y de los maltratadores. Tú sabes qué pasa, y algo que me llama la atención es que hay muchos casos con Harvey Weinstein y recientemente ahora con Louis C.K., que ellos se llevan a una mujer a un espacio, le muestran sus genitales, se masturban enfrente de ellas y automáticamente ya se convierten en víctimas. Mi punto de vista es por qué esas mujeres no se van de ese espacio. Porque si este hombre saca sus genitales, tú tienes la opción de irte, tú no tienes que quedarte a ver todo el espectáculo que te está haciendo. Entonces, no sé, como que esos son casos que me llaman la atención y no sé en qué aplica que ella se quede en vez de irse de ahí. Mira qué pasa, lo que trabajamos con el tema de abuso y sobre todo con el ciclo de violencia de las víctimas y la vulnerabilidad, porque cuando estamos hablando de acoso y de abuso, tiene que haber una víctima y tiene que haber un victimario, tiene que haber una persona con poder y una persona que no tenga poder y que obviamente esté vulnerable y precisamente por eso se convierte en la víctima. En el caso de una mujer que se quede, cuando vamos a analizar, tú no sabes si ella ha sido acosada y si ha sido amenazada o si ha sido o le han hecho alguna propuesta de algún valor que para ella ha sido bastante importante y en ese momento el acosador o el abusador lo utilizó como una herramienta, lo que nosotros llamamos, para manipularla psicológicamente. Cuando hablamos de una víctima, hablamos de una persona que no tiene las herramientas emocionales para pararse e irse o para enfrentar al agresor. Y por eso permite, de alguna manera, que hagan lo que vayan a hacer. Si hablamos de un niño, es evidente la vulneración porque no tiene la fuerza física ni la madurez. Y cuando hablamos de un adolescente, podemos tener la fuerza física, pero un adolescente no tiene la capacidad, ni siquiera la madurez para poder entender lo que le está pasando. Y en el caso de un adulto, hay que analizar las condiciones psicológicas de esa persona, las condiciones de violencia en las que ha sido sometida. Hay mucha gente que no sabe que la violencia psicológica es más fuerte que la violencia física y causa más daño en la víctima. Y en el caso de los acosadores, suelen utilizar mucho la manipulación para lograr el objetivo de poder agredir sexualmente a sus víctimas. Si una mujer, como pasó en caso de Harvey Weinstein, Harvey las invitaba a su habitación de hotel y ellas accedían a ir. Él está utilizando esa estrategia para decir que no fue abuso per se, sino que fue algo consensuado, que esas mujeres, y es como tú dices, y yo lo entiendo, que si tu carrera depende de algo
y tú vas con un propósito de trabajo, pero esta persona comienza como a pasarse de las rayas contigo, tú tienes la opción de irte, pero tú sabes que si tienes la opción de irte, ese hombre tiene tanto poder que te puede dañar tu carrera por la que tanto trabajaste. Eso fue un ejemplo que dijo Gwyneth Paltrow, la actriz de Seven, que luego que hizo esta película, ella no era tan conocida, consigue el papel para hacer la película Shakespeare in Love, gana el Oscar, todo por el lobismo que hizo Harvey Weinstein, y él le reclama que debe de pagarle con sexo porque él la hizo actriz. Entonces, cuando tú ves esa mentalidad, y me estoy enfocando en Harvey porque Harvey es el caso reciente que todo el mundo conoce de productor. Todavía no quiero ni tocar el tema de Kevin Spacey, que se fue con menores, y hay varios casos de Kevin Spacey menor. Pero eso también para mí es súper interesante, como un actor con tanto tiempo utiliza al final la herramienta de que él es homosexual y que espera el perdón de todos. Para mí eso fue la peor estrategia que Kevin Spacey pudo haber hecho. ¿Qué crees tú? Sí, y es un insulto también a la comunidad LGBTI que no precisamente tiene ese patrón sexual. No es cierto que los homosexuales son pedófilos y mucho menos acosadores y violadores de menores. Entonces, cuando él hace ese tipo de afirmaciones, él se está llevando la reputación de una comunidad muy vulnerada, muy violentada y que no necesita más violencia. Entonces, para mí fue una salida de emergencia de un caso que se pudo haber manejado mucho mejor, precisamente porque él no tiene la necesidad de hacerlo y sobre todo porque es un actor que tiene mucha experiencia. Pero bueno, todos cometemos errores. Yo entiendo que ese error le está costando a él. Cuando se anuncia que ellos están en un tipo de terapia acerca de todo lo que está pasando, ¿qué tipo de terapia es que tú crees que ellos están atravesando ahora? Porque ya son casos que tienen 30 años. Es que hay muchos enfoques que se pueden dar. Cuando hablamos de una violación, cuando hablamos de un violador, hay muchos enfoques que se le puede dar, pero lamentablemente esa persona tiene una construcción de su mundo sexual distorsionada y sobre todo de su identidad y de su orientación sexual y de todo lo que tiene que ver con el respeto al cuerpo de los demás. Cuando hablamos de esos chicos o de esos adultos, tenemos que investigar si fue abusado cuando fue niño, si vio abuso, si su padre, si una persona cercana le mostró que esa era una manera viable de acceder al placer. Hay ciertos factores que hay que investigar y sobre todo poder sanar esa herida, porque a veces lo hacen por venganza, a veces lo hacen por buscar la manera de llenar un vacío existencial que no se cubrió en infancia. Hay muchos temas a nivel de psicología que se pueden manejar, pero como educadora sexual lo que yo hago es que refiero y los psicólogos son los que se encargan de poder manejar eso en terapia. Desde la educación sexual lo que siempre le decimos es que un maltratador nunca se cura, igualmente un violador sexual nunca se cura. Lo que podemos hacer es, desde la ley, tratar de manejar el tema para que no cometa otro delito, pero a nivel psicológico es muy difícil que esa persona pueda curar. ¿Por qué es tan difícil que lo haga? ¿Por el patrón que tiene ya? Sí, no solamente eso, sino que cuando tenemos una distorsión de nuestra sexualidad, cuando tenemos una patología, cuando tenemos una desviación, cuando nosotros tenemos una parafilia que se puede nombrar de diferentes maneras, lo consideramos como una enfermedad psicológica que se traduce en una sociedad que lamentablemente tiene una persona que comete este tipo de delitos. Y hay que trabajar muy duro a nivel psicológico para lograr sacar a esa persona, pero al final de cuentas tenemos una situación emocional que es muy difícil sanar, porque hay una herida muy de fondo. Entonces, lo que nosotros trabajamos en educación sexual es de alertar tanto al entorno como a la familia para que esa persona pueda seguir en tratamiento y de alguna manera podamos tenerlo lo más sociable posible. El hermano de Kevin Spacey recientemente dijo, no sé si como de manera de
de todo el mercadeo que se hace para defender a un artista, que ellos dos fueron abusados sexualmente por su papá y un tío constantemente mientras eran niños. Entonces, él dice que a partir de ahí Kevin buscó el arte como un escape pero al parecer su sexualidad fue condicionada por esos años de maltrato, como tú misma dices, y que su preferencia tal vez estuvo un poquito complicada por la situación que ellos dos vivieron. Mira, Rubén, lo que pasa es que las heridas emocionales de infancia son heridas que marcan, pesan y pisan a nivel psicológico. Entonces, por más que el psicólogo quiera de alguna forma rescatar, puede sanar un poco, pero esa herida está, precisamente porque se rompió un desarrollo sano, que es el desarrollo sexual de un niño, un adolescente, es vital para un desarrollo sexual adulto positivo y sano. Entonces, cuando se rompe esa cadena lógica de un desarrollo donde no hay abuso, donde no hay violencia, es muy difícil volver de nuevo, como que rompas un plato y lo quieras pegar otra vez. Lo puedes más o menos enmendar, pero el plato está roto. Entonces, por eso a nivel de educación sexual hablamos de que un violador, un maltratador necesita estar de por vida en terapia y bajo supervisión legal, porque lamentablemente tiene una situación que puede hacerlo repetir la conducta. Pero en muchas ciudades, muchos países latinoamericanos, existe eso, pero no se le da seguimiento. Y te pongo un ejemplo con la sociedad norteamericana. Aquí automáticamente tú eres acusado de abuso sexual, violador sexual, tú entras en una lista de personas que son acusadas de eso. Y si tú te mudas en un barrio, alrededor de la comunidad se es avisado que en esa casa, en esa dirección, vive una persona que ha sido acusada de violación o de acoso sexual o pedofilia. Esa casa ya está marcada, esa persona está marcada. Y ya la comunidad se entera. Hay una película con Kevin Bacon, se llama The Woodsman. Si no la has visto, me encantaría que la vieras, porque trata de cómo este hombre que fue acusado de violación a un niño, paga su cuota en la cárcel, sale e intenta volver a su vida normal. Y la película se maneja de una forma en que él ve niños y siente la tentación, pero no lo hace, pero la comunidad también luego se entera y comienzan a pasar cosas alrededor. En ciudades y países como República, como Santo Domingo y Latinoamérica, yo sé que no existe un programa tan fuerte como aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se maneja República Dominicana? Sí, por eso te digo, por eso es que se ven tantos casos y que no existe ese seguimiento. Se sabe que hay tratamiento, pero no hay seguimiento. Entonces, eso es un poquito preocupante. No es un poquito, es muy preocupante, porque yo trabajo con chicas diariamente que están siendo violadas por su hermano, por su papá, y de alguna manera se normaliza ese tipo de comportamientos, porque vivimos en una sociedad machista donde el señor es el que mantiene la casa, es el que lleva el dinero, y la mamá se queda callada, porque si lo dice él se va a ir, o lo van a meter preso. Y hablo de una situación muy delicada, porque esas chicas terminan embarazadas de sus familiares, y ahí tenemos un problema todavía mayor. Cuando hablamos de abuso en República Dominicana, lo más importante es que tengamos una víctima que lo denuncie, y ahí es que tenemos el gran problema, porque son víctimas que ni siquiera saben que están abusando de ellas, porque o tienen una edad muy temprana, te hablo de niñas, 6, 5, y el padre obviamente utiliza esa misma inmadurez para abusar del cuerpo, o tenemos mujeres que están en un plano laboral donde no tienen poder, y el jefe las amenaza con sacarla en un país donde la situación económica es difícil y donde las mujeres lamentablemente tienen que pagar con su cuerpo el hecho de ser mujeres en una sociedad netamente patriarcal. Son mujeres que me escriben todos los días que están desesperadas, precisamente porque no pueden denunciar. Entonces, estamos hablando de una situación grave que no está visibilizada y que al final se traduce en discriminación, en violencia, en sexismo y en una sociedad que no es pacífica. Eso también se traduce en todos los casos de feminicidios que están pasando en República Dominicana. Y es, como tú dices, realmente chocante y triste
y es un reflejo de la comunidad que estamos viviendo recientemente, que estamos viviendo ahora ya hace unos años. Y claramente, yo estoy seguro también que en el cine de República Dominicana, en el mundo del arte en la República Dominicana, las situaciones se ven, y se ven tal vez de manera hasta peor, y se ve hasta de manera normal casi, que pase esas cosas. Porque yo como estoy en el mundo del cine y vivía en Dominicana y conocí mucha gente, yo sí escuchaba historias. Y conozco actrices que directores, estando con su pareja como productores o estando con su pareja en el proyecto, le hacían insinuaciones sexuales para poder ganar un papel. Y hay algunas que sí lo hicieron, que era lo que me sorprendía, y hay algunas que no necesitaban esas cosas, pero la mayoría de las que me contabas sí tuvieron alguna experiencia y sí pasó. Entonces yo pienso que no sé, yo no sé qué piensas tú, de qué forma eso se puede poner un alto, por lo menos limitar en el mundo del arte. ¿Tú crees que es correcto todo lo que está pasando, que se saquen, que las mujeres estén hablando abiertamente del tema y que estén señalando a los culpables? ¿Tú crees que eso sea algo paliativo o que se mire ya a que haya una solución al tema? Bueno, lo importante es que se está hablando. Cuando tenemos en una sociedad un tema del que se está hablando es porque existe. Cuando un tema que no se habla, no existe. Que precisamente esa es la importancia de que estén saliendo estas denuncias. Porque en el caso del mundo del cine tienen que tomar algún tipo de medidas para proteger, y sobre todo en el caso de las mujeres, de esas actrices, y sobre todo las nuevas, las que están incursionando, porque ya las que tienen poder se les hace un poco más difícil poder protegerlas, porque al final de cuentas los maltratadores y los violadores buscan víctimas que sean vulnerables. Yo entiendo que este es un precedente que podría ser muy positivo siempre y cuando la industria del cine le interese que no se sigan reportando casos, porque en sociedades como la que estás viviendo, Estados Unidos, Europa y países ya desarrollados, hay herramientas y sobre todo la parte legal funciona. Cuando hablamos de países subdesarrollados y como lamentablemente no tenemos ese escenario y es mucho más difícil porque desde la misma ley se vulneran los derechos. Entonces, por eso te digo que es muy positivo que estén saliendo a la luz estos casos, precisamente porque se van identificando quiénes son los agresores y de alguna manera eso va a motivar a que otros entiendan que si lo hacen también van a ser denunciados. Al final de cuentas, la violencia y el delito solamente se puede parar cuando se detenga a la persona que lo infringe, y en este caso todos están saliendo a la luz pública. Y eso es como tú dices, eso va a ser una cascada. Se habla del efecto Harvey Weinstein y cada día están saliendo nuevos casos, pero lo que llama la atención es que no solamente es que una persona se lo hizo a una persona, es que esta persona se lo hizo a más de 20 personas. James Toback, que es un director que no es tanto de la industria, pero ha trabajado con actores reconocidos, el tipo tiene más de 70 casos de mujeres que lo acusan directamente. Mira Bill Cosby, que era un ejemplo para toda una generación de comediantes. El tipo drogaba a las mujeres y se acostaba con ellas, las mujeres siendo vulnerables, como que la veía como un objeto. Y todo eso ya viene dándose a conocer al público y abriéndole los ojos a una comunidad que tal vez lo sabía, pero que se hacía ciega a esta cosa, pero ya no se puede hacer ciega porque ya está ahí. Y la mujer ahora mismo en la industria es un poder. De unos años para acá, ya directoras han ganado premios, ya directoras exigen el pago mínimo, el pago igual que gana un actor masculino. Como que ya se está hablando de igualdad en cuanto a posición económica. Y eso viene desde Julia Roberts, que lo hizo con sus 20 millones en My Best Friend Wedding, que ella exigió esos 20 millones y en su época fue la persona mejor pagada en la industria. Y yo pienso que ahí inicia todo. Cuando la mujer toma ya su fuerza, ya puede hablar sin temor a que la señale ni que hayan consecuencias como en años pasados.
Y esa es la importancia de empoderamiento. Cuando hablamos de la palabra empoderamiento, mucha gente entiende que una mujer gane dinero, que una mujer, como por ejemplo en el caso de Bill Gates, que de alguna forma lo que hizo fue regalarle, creo que eran máquinas de coser a las mujeres. Cuando hablamos de empoderamiento, hablamos de mujeres que estén en posición de poder, mujeres en la política, mujeres en la industria del cine, pero no actuando, dirigiendo, teniendo papeles protagónicos, para que ese tipo de cosas no queden invisibilizadas. Porque cuando nosotros estamos en posiciones de poder, tenemos muchísima más incidencia en proteger nuestro gremio. Lamentablemente, mientras sigamos teniendo solamente masculinos, hombres, en posiciones de poder, esos casos van a seguir sucediendo, porque lamentablemente la sociedad le ha enseñado que el cuerpo de nosotras es para usarlo, y los hombres obedecen. Lamentablemente es una situación que solo va a cambiar cuando haya igualdad en posiciones de poder. Estoy de acuerdo contigo. Elaine, muchísimas gracias. Elaine Félix la pueden encontrar en sus redes sociales, en Instagram, Elaine Félix 1, ¿verdad? Ese es tu usuario. Elaine Félix 1 y en Twitter Elaine Félix 3. Ahí la pueden contactar, hacerles preguntas si quieren citas y todo eso. Elaine vive en República Dominicana, en Santo Domingo, pero como hay mucha gente que me escucha fuera de Dominicana, si te quieren contratar para charlas y cosas, Elaine también está disponible. Así y que es importante aclarar que no soy sexóloga, sino educadora sexual, eso es muy importante. Que hay una diferencia, porque el sexólogo trata, la educadora enseña y crea contextos de cómo manejar situaciones. Exactamente. Muchísimas gracias, Elaine. Un abrazo, Rubén, y feliz viernes. Hasta aquí el podcast de hoy. Quiero dar las gracias a Elaine por esta súper interesante entrevista. Me pueden seguir en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. En Instagram y en Twitter me pueden encontrar como @cocalecas y mi página de Facebook es cocalecas.net. En la página cocalecas.net pueden descargar los otros podcasts y entrevistas, noticias y críticas de cine actualizadas. Hasta aquí, Érase una vez en el cine. Hasta la próxima, amigos.